días a todos y a todas. Los que no me conocen, soy la directora de la Biblioteca de la Universidad de Valladolid, pero en presentar esta jornada o esta reunión de amigos o de profesores y más gente que asistimos, sobre todo bibliotecarios, está enlazada con el tema de sesenios y la evaluación de la ciencia y la tecnología, ¿no? Lo ha organizado el Área de Formación Permanente e Innovación Docente de la Universidad de Valladolid en colaboración con el Centro Buendía y con la Biblioteca de la Universidad de Valladolid. Nos acompaña Clara, que es la que ha estado haciendo de coordinadora con el Centro Buendía y los profesores, que son del grupo EC3 Metrics de Granada, que creo que todos le conocen ustedes. Después está Rafael Ruiz, profesor de la Universidad de Granada y fundador y partícipe del grupo C3 Metrics. Y luego a mi izquierda está Delgado López Cozar. Bueno, en definitiva, el programa va a ser que él se va a encargar, Emilio Delgado, se va a encargar del área de tecnología y Rafael Ruiz Pérez se va a encargar luego del tema de ciencias sociales y humanidades. A la mitad de la sesión, más o menos, se dividirá en los grupos y la parte de humanidades y ciencias sociales saldrá al aula 2. No, ciencia y tecnología. Bueno, pues ciencia y tecnología es la que se va al aula 2, lo tengo mal apuntado. Ellos son profesores de reconocido prestigio y han actuado y trabajado en estas áreas. El año pasado ya tuvimos la gran suerte y oportunidad de conocerlos, escucharlos y estar con ellos. Y creo que va a ser una jornada que va a aportar mucho y espero que sirva de utilidad para todos. Yo les doy paso a ellos directamente, que creo que es la parte más interesante del día. Buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, que veo que es bastante numerosa. A ver si respondemos a la expectativa y conseguimos ayudaros a encarar este final de año para los que tengan que solicitar tramos de investigación. Nos ayudamos un poco a preparar el currículum y a elaborar los indicios de calidad de vuestras aportaciones. Gracias también a la Universidad de Valladolid por habernos vuelto a invitar este año. Supongo que será porque les ha ido bien en la pasada edición que hicimos el año pasado, por esta fecha aproximadamente también. El año pasado estábamos el que os habla, yo, Rafael, y el profesor Evaristo Jiménez. Este año ha venido el profesor Emilio Delgado, que ya veréis que es un gran conocedor de estos temas, y nos va a ayudar mucho a conseguir nuestro objetivo. Como os digo, intentaremos ayudaros a elaborar vuestras solicitudes sesenios, sobre todo a que aportéis los indicios de calidad que piden los criterios de la CNAI, de la Comisión Nacional Evaluadora, para arropar el currículum. Pero el currículum lo ponéis vosotros. Quiero decir que si se tiene un buen motor, se tendrá un buen coche. Nosotros os ayudaremos a que ese motor se vista de un chasis lo más adecuado posible desde los planteamientos, desde la perspectiva que nuestra visión de documentalistas y de gente que nos dedicamos en nuestras líneas de investigación a estas cuestiones, en la medida en que nosotros desde esa perspectiva podamos mejorar esa presentación del currículum. Quiero dejar claro que nosotros no somos de la CNAI, ni la representamos aquí, evidentemente, y evidentemente, bueno, como veréis, a lo largo de la mañana nos interrumpiremos mutuamente, y así hacemos un poco más amena y llevadera la charla, y al mismo tiempo se enriquecen también los puntos de vista, porque a veces tenemos puntos de vista divergentes sobre
la interpretación de los criterios de evaluación y, en fin, de todas las cosas que vamos a... Así que, Emilio, ya habéis visto que no se corta y no se cortará, y yo le tiraré de la lengua cuando me interese tirarle de la lengua, porque puede que tenga alguna visión distinta de lo que estamos diciendo. Vamos a hacer una primera parte común, donde vamos a hablar cuestiones generales de la evaluación y de los criterios de evaluación, y después, como ya os han dicho, nos dividiremos por campos de conocimiento, los grandes campos, sociales y humanidades por un lado y toda la ciencia y la tecnología por otro, con el objeto de hacer, porque como los criterios difieren en cierta medida, tienen particularidades concretas cada una de las áreas, pues hacemos mucho más operativa las sesiones y la presentación. Decía que no somos de la CNAI, tampoco hemos pertenecido a las comisiones, a los comités de evaluación. No, de verdad, tampoco hemos formado parte de los paneles externos de CNAI, sí de ANECA. En algún momento yo estuve, Emilio renunció, estuvo tentado también por las comisiones y por la propia CNAI, y Evaristo también estuvo en algún momento. Quiero decir que nosotros somos simples y humildes profesores como vosotros, que han estado sometidos también a la necesidad de tener que solicitar tramos de investigación. ¿Qué ventaja tenemos sobre vosotros? Bueno, pues la que nos puede dar que nos movemos con una cierta comodidad en estos ámbitos de conocimiento, porque venimos del ámbito del mundo de la documentación científica, del mundo de la biblioteconomía, de la documentación. Esto nos ha llevado a trabajar en líneas de investigación que tienen que ver en su conjunto con la evaluación de la ciencia, la evaluación de la actividad investigadora, y esto nos ha permitido manejar elementos teóricos y prácticos y herramientas que facilitan, que tienen como objetivo facilitar la evaluación. Elaboramos indicadores de evaluación sobre actividad científica y, por tanto, esto nos cogía de lleno. Me acuerdo cuando la primera vez que salieron los tramos y las acreditaciones, que estábamos, y después las acreditaciones de la ANECA, que estábamos nosotros empezando con estas cosas, y decíamos, bueno, aquí es que tenemos un campo bastante abonado, porque la primera vez que vimos los criterios de evaluación, digo, esto no lo hace cualquiera, esto se tira... la gente puede dedicarle a esto para rellenar su currículum un mes porque no sabe manejar la base de datos, no sabe lo que es un factor de impacto, no sabe cómo funcionan las revistas científicas, y esto está muy orientado, y en ese sentido fue como nosotros hemos profundizado, incluso hemos llegado a crear herramientas de evaluación en ese sentido. Bueno, quiero decir, por tanto, que lo que aquí digamos va a ser una interpretación de los criterios que son públicos y notorios, desde la perspectiva de el que los ve desde fuera, como alguien que está sometido también a evaluación, con la perspectiva, como digo, de esa especialización que nos permite nuestro conocimiento del ámbito. ¿De acuerdo? Por tanto, nosotros ni somos defensores de los criterios de la CNAI, ni solo intentamos interpretarlos y deglutirlos de manera que hacerlos llegar a vosotros de la forma más accesible para que enjaretéis bien vuestro currículum y vayáis con una cierta garantía de éxito en función, como digo, del currículum que tengáis. Bien. Pues empiezo con la primera transparencia. Todos los años por estas fechas se abren las hostilidades y estáis, el que tenga que presentar tramos este año, pues está bastante nervioso. Se han abierto las conversaciones en las cafeterías de las facultades, de que si este año me toca, no me toca, todavía no han convocado, hay que ver, no sé cómo presentar esto. Bueno, pues estas hostilidades salen de las propias facultades, de los propios departamentos, de los pasillos y de las conversaciones con los colegas, y saltan a la prensa, fijaos. ¿Y con qué titulares? La batalla por los sesenios. Este es del año pasado, de noviembre.
y nada menos que en la prensa nacional, evidentemente, en el país. Generalmente salen posiciones o posturas críticas contra el sistema, contra la forma de evaluar, incluso titulares de prensa como el que no tenga publicaciones ISI está condenado a dar 32 créditos de docencia y a no ser reconocido en su actividad investigadora. Bien, estos titulares, que lógicamente son titulares de prensa, son verdades a medias y no son afirmaciones totalmente coherentes y totalmente ciertas. Bueno, es verdad que el que no tiene un tramo vivo tiene que dar 32 créditos, pero no es verdad que el que no tenga exclusivamente publicaciones ISI no tiene tramos de investigación. Es decir, no es verdad que los profesores que suspenden están condenados o están señalados pero no han alcanzado la suficiencia investigadora porque los criterios de la CNAI son arbitrarios, en fin, son verdades que tienen cierto pozo de ser ciertas, pero en general, como ocurre con los titulares de prensa y con los reportajes que salen en este sentido, en general adolecen de una cierta falta de rigor, es decir, no es toda la verdad esa. ¿Por qué? Pues porque seguramente cuando hablamos, cuando esto llega a la prensa, cuando nos toca en nuestra moral, porque hemos suspendido, pues arremetemos contra un sistema cuyos fundamentos no los conocemos bien, cuyos objetivos no los conocemos bien, o si estando esos objetivos en todos los reales decretos, lo que pasa es que no nos vamos a leer nosotros los leemos los criterios que salen cada año para adecuar nuestra solicitud, pero en el trasfondo del sistema pues hay una filosofía, unos objetivos que evidentemente puede que estén respaldando esos criterios que a nosotros nos parecen arbitrarios, o en el mejor de los casos, criterios que nos parecen poco adecuados y que encajan con cierta dificultad en nuestra área de conocimiento. Puede que en otra área de conocimiento esos criterios sí encajan. Y eso sí es cierto también. La base de la evaluación ha sido el modelo de las ciencias duras, de las ciencias naturales, de las ciencias médicas. Ese ha sido el modelo de la investigación a nivel internacional y ese modelo se ha exportado a las ciencias más blandas, a las humanidades, y ahí ha chirriado ese enfrentamiento porque los comportamientos de investigación y de publicación y de comunicación científica que tienen esas áreas, pues no se adecúan, no correlacionan bien con el modelo de otras áreas. Eso es cierto. ¿Qué ocurre? Claro, criticamos el sistema, pero, como digo, nosotros vamos a hacer esta primera parte de la presentación para intentar no defender a la CNAI, sino para que veáis lo que hay, el trasfondo que hay debajo, que está en los decretos, como digo, no solamente de cada año de que se renuevan o se tocan los criterios y se convocan los sesenios, sino en los decretos originales de por qué surge el sistema de evaluación, qué hay detrás, qué se pretende. Es decir, hay una cierta política científica, una cierta actuación política de objetivos y de pretensiones que en España no había y en un momento determinado de la historia de la Universidad Española pues se ponen en marcha. Este sistema de evaluación que se ha venido a denominar suficiencia investigadora, no excelencia investigadora, que parecía en un momento determinado la CNAI estaba aspirando a hacer un segundo escalón en las evaluaciones para otorgar la excelencia investigadora. Pero hasta aquí, de momento, lo que se hace es evaluar la suficiencia investigadora desde el punto de vista en que la universidad tiene como objetivo la docencia y la investigación. La docencia ya la damos, se nos evalúa por los quinquenios y la investigación, la política científica del Estado quería someterla a ese proceso de evaluación también mediante un sistema voluntario, autoevaluativo prácticamente, en función de los criterios, porque uno es el que elige sus aportaciones para, dentro de esa política científica general,
someter la investigación también a evaluación. Evaluación de la investigación. No lo olvidemos. Nos gusta mucho Cajal, tanto a Emilio como a mí, porque además de ser un excepcional investigador, como sabéis, evidentemente, fue un gran comunicador de la ciencia también. Y esta máxima a mí me parece que refleja un poco, como punto de partida, lo que debe ser la investigación y lo que después la CNI está pretendiendo, que es evaluar nuestra investigación a partir de sus resultados. Por tanto, tener presente que nos pretenden evaluar, y eso está reiteradamente escrito en los criterios de evaluación, investigación original. Decía Cajal que en investigación, cuando tenemos algo que decir, es cuando tenemos algo nuevo que decir. Tenemos que investigaciones si es que tenemos algo nuevo que aportar. Decirlo, es decir, comunicarlo y decir solamente eso. Parece que esto nos lleva a los tres pilares de los criterios de evaluación. Investigación, siempre y cuando tengamos algo original, que esté publicada, que esté difundida, y que esté difundida de forma precisa, directa. Parece que nos conduce más a la estructura de artículo científico que a la estructura de comunicación, de publicación, que es el libro. Tanto yo he querido, para poneros en situación de arranque, arrancar o iniciar mi intervención con esta máxima cajaliana. Y ojo, todo lo que se publica no es investigación, ¿vale? Ni que decir tiene que las formas de comunicación científica se pueden resumir en estas 4 tipos grandes de aportaciones, siempre que estamos hablando de resultados, cuando nos van a evaluar de resultados. La evaluación de la CNI es una evaluación sobre resultados, no es una evaluación ex ante, es una evaluación ex post sobre resultados. Y las formas de comunicación científica habituales, unas con más protagonismo que otras en determinados campos de conocimiento, son los artículos científicos, los libros, las patentes y las comunicaciones a congresos. Son cuestiones básicas, como digo, cuestiones básicas que conviene recordar para ponernos en situación. En consecuencia, cuando se trate de publicar investigación, un principio básico, que es otro elemento que está transversalmente presente a lo largo de todos los criterios de evaluación, es que cuando intentemos publicar algo que pretendamos que sea útil de cara a nuestra futura evaluación de la actividad investigadora, lo hagamos siempre en medios de comunicación, en medios de publicación arbitrados, evaluados. Este es un elemento fundamental. Olvidaos de todas aquellas publicaciones en las que no podáis atestiguar de alguna manera, bien porque la revista declare que sea una revista que hace peer review, bien porque la editorial que transmite el libro o que publica el libro también puede atestiguar o certificar que es una editorial que evalúa los manuscritos antes de publicarlos, o bien porque es un congreso donde la selección de las actas, o de los resúmenes finales o de las comunicaciones que se han presentado tienen previo comité de selección y, por tanto, un congreso que también puede atestiguar que ha sido previamente evaluado aquellas cuestiones que publica. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabemos eso? Pues hay que someterse y hay que leer las instrucciones de autores de las revistas o hay que leer los criterios editoriales de la editorial en caso de los libros y hay que leer los mecanismos de control de los comités científicos de los congresos. Las patentes también, los mecanismos que tienen en la publicación de las patentes y en el ámbito de protección que tenga la patente, ahí va implícita también el concepto de revisión. ¿Por qué?
acabo de decirlo, porque diametralmente en los criterios de evaluación, en la evaluación de la actividad, científica, el elemento nuclear va a ser ese, no lo más rentable de cara a nuestras futuras evaluaciones de nuestra actividad investigadora va a ser publicar en medios arbitrados. Y los congresos, dice ahí, no gracias, de forma tajante. Es que no tienen, salvo en alguna área de conocimiento, los congresos no tienen la valía ni el fundamento de la consideración que tienen el resto de las publicaciones, el resto de las manifestaciones de la actividad investigadora. Salvo en determinadas áreas, y como digo, que siempre que puedan asegurar un proceso de evaluación, que son normalmente los congresos internacionales, que son referentes en cada ámbito de conocimiento, y por tanto a los congresos seguramente tengamos que ir, o vamos, a otras cosas, a hacer relaciones, a ver cómo están las cosas, y también, ¿por qué no?, a pasárnoslo bien. ¿Por qué todo esto? Pues bueno, estos son los resultados de algunas encuestas que se han hecho a esta y hay otras muchas, donde se señalan a los científicos, a profesores, a investigadores, donde el porcentaje de respuesta apunta siempre, mayoritaria, apunta siempre a los medios que puedan atestiguar esos procesos de evaluación. Este va a ser un fundamento que después rescata la CNAE, este consenso mayoritario que puede haber en la comunidad científica de que estos son los procedimientos que se ha dado la ciencia y el mundo científico y, por tanto, están consensuados y aceptados, este procedimiento de evaluación, es el que rescata la CNAE después para fundamentar que sus evaluaciones son de carácter formal. No entran ellos a evaluar después los currículum en sus contenidos. Nos quejamos después mucho, es que mis trabajos no se los han leído, no saben lo que aportan al ámbito de conocimiento. Está muy claro en todos los fundamentos, todos los reales decretos que hay debajo de el funcionamiento de la evaluación de la CNAE, que son evaluaciones formales sobre indicadores que apuntan a el prestigio, a la calidad científica o de repercusión de esas publicaciones. Suponen, entienden, que si admitimos como principio que esas publicaciones ya se han difundido en medios que están arbitrados, evaluados por colegas, por pares, han sido sometidos a un proceso de evaluación, el contenido de esos trabajos que se someten a la evaluación no tienen que volver a ser evaluados desde el punto de vista del contenido. Tienen que ser evaluados desde el punto de vista de su impacto y de su repercusión. ¿De acuerdo? Por tanto, eso está presente después en los criterios de evaluación. Bueno, quisiera daros también algunos datos, una ojeada, con datos bastante desfasados, pero es que la CNAE no ha actualizado los datos de conjunto sobre las tasas de éxito, los porcentajes de sexenio concedidos por campos científicos. Para hacernos una idea de dónde la lectura que puede tener esos porcentajes de cumplimiento, esos porcentajes de éxito, dependiendo de las áreas de conocimiento, la lectura que puede tener desde fuera, puede tener distintas lecturas, que ahora haremos, pero como veis, donde mayores tasas de éxito se alcanzan son en las ciencias duras, en los campos 1 al 5, en las biologías, en las ciencias de la salud, las ciencias exactas y naturales, mientras que hay un cierto bache en los ámbitos de sociales y económicas, tasas de éxito más bajas, que no han mejorado mucho con respecto, aunque no tenemos datos de conjunto de la CNAE, no han mejorado mucho con respecto a esos porcentajes. Donde, fijaos, el paraguas que acoge el área 7, el campo 7 de sociales
y de sociales es tan amplio que va desde la psicología, que es una ciencia que está mucho más cercana a las ciencias duras, hasta la educación o la didáctica de la educación, que está en las zonas, digamos, de terrenos más blandos o más pantanosos, en el sentido de lo que considera investigación. Se puede hacer la lectura, dice, bueno, ¿por qué se obtienen estas tasas de éxito tan altas en estos campos? ¿Es que esos son mejores investigadores que nosotros en España, que los de otros campos, de las de sociales y humanidades? Se pueden hacer distintas lecturas. Esta puede ser una de ellas. Otra puede ser lo que os dije antes, que los criterios de evaluación correlacionan mejor con unas áreas que con otras y, por tanto, es posible que ahí esté también la razón, no porque sean mejores investigadores en España en estos campos que en otros, sino porque la correlación de los criterios es mucho mayor y puede ser en tasas más altas, o porque están más claros, o porque entramos en un terreno más pantanoso cuando ya nos acercamos a las sociales y a las humanidades, donde todo es mucho más subjetivo, más interpretable, los criterios no pueden ser muy aquilatados, etc. Pero visto así, incluso se podría decir que, bueno, tasas de éxito por encima del 60 o el 70%, aunque son más bajas que en otros campos, pues no es tan mal. Pero es que podemos acercar la lente y vemos, en el campo 7, por ejemplo, qué diferencias tan abismales de tasas de éxito hay entre la antropología y la didáctica de la expresión musical. De un 21% en el segundo caso a un 65, un 70% en otras áreas. ¿Esto es que no investigan tampoco? ¿No publican? ¿O son muy malos investigando? ¿Es que publican pocos artículos o publican otro tipo de cosas? ¿Van más a congresos que tienen menos valoración? Fijaos en psicología, abajo. Todas las áreas que están implicadas en psicología, tasas de éxito todas bastante altas. Y ya si acercamos mucho más la lente, con otros datos, desde otra perspectiva, estos son las bellas artes. Es que, claro, las bellas artes publican muy pocos artículos, lo que hacen son otras cosas. Pintan y esculpen, y eso es su investigación. Abren nuevos caminos en la representación figurativa, no lo traducen eso en artículos, hacen exposiciones, hacen catálogos, y esto tiene un mal encaje en los criterios de evaluación. ¿Qué hacemos con las bellas artes? Están protestando, llevan muchos años protestando, una conferencia de decanos que han formado para hacer llegar a la CNAI que ellos se mueven en otros terrenos, que no son las publicaciones tradicionales. Y ahí están las tasas de éxito, bajísimas. Pero lo peor es las tasas de abandono, gente sin tramos, porque abandonan el sistema, porque no entran en el sistema. Como os digo, ¿qué lecturas podemos hacer? Fijaos, una lectura muy radical y políticamente incorrecta sería decirle, no, ustedes que no investigan. La CNAI está evaluando investigación original, no lo olvidemos, que aporte algo, nuevo conocimiento, que eso haya sido reconocido en una revista que evalúa previamente o en un libro que evalúa previamente lo que publica y que los pares han reconocido que eso es digno de publicarse y, por tanto, es investigación que aporta algo, nuevo conocimiento. Bueno, pues la área de conocimiento que no tienen tasas de éxito aceptables es porque no se hace investigación. Bueno, esto lo digo yo aquí, esto es políticamente incorrecto. No, esa podría ser una lectura, no es que sea la mía o con la que yo me quedo. Se excluyen del otro sistema. Ellos no entran en el juego de los tramos. Claro, esto al principio, cuando el tramo, en los primeros años, cuando el tramo es un elemento económico, sin más pretensiones, bueno, pues yo puedo prescindir de las pesetillas que nos daban o que nos dan más en la nómina cada año por el tramo, pero cuando el tramo se ha infiltrado de manera tan espectacular en la carrera académica y en la promoción académica de los profesores universitarios,
es que no puedo renunciar al tramo, es que si no me quedo desfasado, no puedo optar a proyectos de investigación, no puedo dirigir tesis, no puedo estar en comisiones de evaluación de tesis doctorales, en tribunales, etcétera, etcétera. Entonces esto ya se pone más serio. Lo que nace con un origen y una perspectiva económica se convierte en un elemento discriminador dentro de la universidad. Estamos señalados los que no tienen tramo. El que lo tiene se lo pone en la frente para que lo vean. Y el que no lo tiene se lo calla. Bueno, esto ha ocurrido, ocurre. Yo me quedo con la tercera lectura. Después de los conocimientos que podríamos tener nosotros, que podemos tener de los criterios de evaluación y de la que se escribe y se publica sobre este asunto, desde la sociología de la ciencia, desde distintas perspectivas, pues está claro que, aquí lo que pasa es que los criterios de evaluación no correlacionan, no se produce una adecuada, por lo menos, una mínima correlación, o una adecuada correlación entre criterios de evaluación y comportamientos de las distintas áreas de conocimiento. ¿Cuáles son sus formas de comunicación científica? Sus medios habituales de comunicación científica, su forma de expresar la investigación que hacen en su campo de conocimiento. Puede que no se dé esa correlación. ¿Cuáles han sido las reacciones? Tanto desde las áreas implicadas en este asunto, de las que tienen o tienen bajas tasas de éxito, como de la CNAI. ¿Ha reaccionado la CNAI ante las críticas, ante el malestar de determinadas áreas de conocimiento y sectores? Ahora lo veremos. Las reacciones de las áreas han sido estas: adecuarme a los criterios, adecuar mis publicaciones a los criterios, diseñar mi currículum para poder... Pues esto también tiene sus cuestiones negativas. Orienta la investigación, nos dice por dónde tenemos que ir, porque este es un tema que va a vender mejor, o tengo que publicar aquí y no allí, y esto ha tenido muchas consecuencias. Publicar a ser, y la gran meta, publicar a ser posible en revistas internacionales de fuera que tengan FI, que tengan factor de impacto. Este elemento sacralizado que es en los criterios de evaluación, el factor de impacto. Y esto, hace unos años, pues solamente era posible hacerlo en revistas de fuera. Ya algunas, o un número razonable de revistas españolas, podemos decir que están en esos índices internacionales y podemos decir que tienen factor de impacto. Al menos parte de nuestra producción científica. Reivindicar la valoración de las publicaciones en revistas nacionales. Se han escrito muchos artículos de prensa, de opinión, las revistas nacionales, los grupos de investigación, como los que estamos aquí, pues nos hemos preocupado por crear herramientas para poner en valor las revistas nacionales. Hace mucho tiempo que empezamos nosotros con este asunto, pero ¿sabéis por dónde tuvimos que empezar? Por mejorarlas desde el punto de vista documental. Ahora ya estamos mejorando nuestras revistas desde el punto de vista de los procesos editoriales, de los procesos de evaluación, que hace 10 años no se sabía lo que era muy bien esto en las revistas españolas de determinada área de conocimiento, pero tuvimos que empezar a mejorarlas desde el punto de vista documental, como documento, normalizado. Es que había revistas que no tenían ni SSN. Es que había revistas que no tenían instrucciones a autores, ni 2 líneas de dónde tenía que mandar el autor su original. Son cuestiones que no afectan a los contenidos, es posible. Es decir, una revista que está mal normalizada necesariamente publica mala investigación, no. Pero había que empezar por esos cimientos. Pues cuando hemos estado en condiciones de reivindicar nuestras revistas, pues hemos hecho productos para ponerlas en valor. Han entrado en las bases de datos internacionales. Hemos recorrido un camino que teníamos que recorrer, seguramente gracias al revulsivo que en los años 89 pone la CNAI. De lo contrario estaríamos ahora pues posiblemente en una fase bastante peor desde el punto de vista de nuestra infraestructura de comunicación científica. Estaríamos bastante peor. Al final el balance parece que ser positivo de la CNAI. España ha pasado de unos puestos de producción científica mediocres a unos puestos
internacionales de producción científica razonables, punteros incluso. Puesto 9 o 10, nos colocamos en producción científica internacional. Reivindicar los libros que en las primeras convocatorias de CNI estaban muy mal valorados, casi no tenían cabida, por lo que he dicho antes, porque el libro, por la traslación de los criterios de la ciencia básica a las ciencias sociales y humanidades. Utilizan muy poco el libro, la gente de biología, de medicina molecular, de químicas, la revista, la que para ellos ese es el medio de comunicación. El libro no tenía cabida apenas en los criterios, cuando en la humanidad y en las sociales, pues buena parte o la mayoría de la investigación se comunica a través de libros. Embarcarse en reclamar otras vías o reconocimientos particulares de su actividad. El caso más claro, como he dicho, es el caso de las bellas artes, donde la publicación científica no es el medio habitual de su expresión de la actividad investigadora, o abandonar el sistema y renunciar a la promoción. La situación se agrava, como he dicho antes, cuando el tramo se infiltra en la carrera académica y no hay más remedio que tener tramos. ¿Cuáles han sido las reacciones de la CNI? Pues la más importante se produce en la convocatoria del año 2005. Hay un punto de inflexión ahí muy importante, porque pues las críticas arrecian, los colectivos del área de conocimiento de profesores afectados se mueven, presionan, y la resolución de 2005 rompe determinadas cláusulas, determinadas barreras, rebaja bastante el elemento nuclear y casi exclusivo que había en casi todos los campos de conocimiento, que eran las revistas EASY, actualmente conocidas, ¿lo sabéis? Con la Web of Science, los JCR, es decir, las revistas internacionales de impacto. Se ponen en valor las revistas nacionales que garanticen una cierta calidad. Se admiten revistas nacionales, pero garantizando una calidad de los procesos editoriales, que se recogen esa garantía, se recoge en un famoso apéndice 1 que acompaña a partir de este año a todas las convocatorias. Cuando hablando de los criterios, las revistas serán presentes en la base de datos, pero además deberán de cumplir los criterios establecidos en el apéndice 1, que son 11 o 12 criterios de calidad editorial, donde el nuclear, como veréis, será que la revista sea una revista que haga evaluación por pares, que sea una revista con una cierta prestancia de tipo, editorial, con una cierta apertura de la autoría, que no sea una revista endogámica, es decir, todos son criterios elementales, fundamentales, que hacen. Y porque en ese momento ya existen o han salido instrumentos que nos permiten poner en orden las revistas españolas. Estoy hablando del producto que hace el grupo de investigación que hoy os está hablando aquí, INREX, que lo conoceréis todos, cuyo cerebro lo tengo a mi lado. Este es el padre de INREX, es decir, es el que ha hecho el producto, es el que ha ideado el producto. Me acuerdo en un cierto momento, cuando empezaba todo esto, dice: Rafa, aquí lo que hace falta es un EASY español. Y eso es lo que hizo. Todos le hemos ayudado, pero él tuvo la idea. Lo que hace falta es poner las revistas en órbita, ponerlas en el mismo plano, que tenga después la consideración que tenga el producto, pero ponerla en el mismo plano que está haciendo el EASY. Lo trasladaba aquí, y INREX lo que hace, pues, revistas fuentes, valorar las revistas, sacarle las citas, machacarlo, hacerle el ranking, hacerle los impactos, con un conjunto de indicadores bibliométricos que llevan añadidos, y lamentablemente el producto ha terminado su vida, o está en... Está muerto. Está muerto, está en decadencia. Su padre está de luto. Está muy apenado. No te he visto muy apenado, porque ha salido del BOE. Ha salido de los criterios, el año pasado salió de los criterios de evaluación. Hay gente que sale de sus casas y es mucho peor. ¿De acuerdo? Por tanto, somos unos privilegiados.
hay esa reacción porque, claro, ya tiene la CNI productos a los que acudir, un instrumento, una herramienta a la que acudir para ver si las revistas plantean o tienen esos indicadores que se les exige a nivel nacional, pero que se les exige a nivel internacional a las revistas que están fuera. Pasar los libros a las primeras líneas en los criterios de evaluación. Parece que esto es una tontería, pero se valoraban preferentemente artículos. No, ahora en muchas áreas, libros. Parece que el orden de aparición dentro de los criterios tiene su importancia. Esto ocurrió sobre todo en el derecho y en las humanidades. Primero los libros, los libros que cumplen una serie de requisitos también. Y introducir algunas particularidades en determinadas áreas de conocimiento para reconocer lo que eran las aportaciones extraordinarias. Vuelvo de nuevo a la Bellas Artes, las aportaciones extraordinarias, ciertas áreas de economía, donde los informes, este tipo de cosas, otras manifestaciones que no son publicaciones, pudieran tener una cierta presencia en los criterios de evaluación. Y también toda la cuestión de la transferencia tecnológica. Por cierto, en el último año, en el año pasado, aparece el campo cero para evaluar exclusivamente este tipo de aportaciones. ¿Vale? Como digo, eso es posible fundamentalmente porque salen herramientas. No la Web of Science, después aparece también Scopus, que es la competencia, y el tema de la base de datos nacionales de los índices de impacto INRE. Bien. ¿Qué otros criterios fundamentales, lo que podríamos llamar la filosofía de la evaluación, están debajo de los criterios de evaluación para que los entendamos con una cierta comprensión? Si es que salimos suspensos y nos aprueban, pues seguramente a lo mejor nos parecen bien. Pero si nos suspenden, seguramente los criterios nos parecerán mal, como es lógico. Pero para que los veamos con una cierta comprensión, con un cierto conocimiento de causa. Es una evaluación, que ya lo he dicho, de complementos retributivos, pero que después ha calado en la promoción académica. Esto no justifica, evidentemente, la comprensión de los criterios. Pero sí, quisiera decir que intenta medir la suficiencia investigadora. Si no la excelencia, por lo menos que usted investiga razonablemente, llega al nivel que razonablemente la universidad le puede exigir por su condición de profesor y porque usted está trabajando en la universidad. Pero al mismo tiempo intenta incentivar que esa investigación sea de calidad. Por eso nos obligan a someternos a medios de publicación, vuelvo al concepto, arbitrados, donde nos tengamos que someter a la evaluación de nuestros colegas. Y por tanto, cuando vayamos a lanzar un artículo o un libro, que creamos que es de suficiente garantía como para que ese artículo, ese libro va a pasar esos procesos. No vale con llevar nuestro original a nuestra universidad, a la editorial, a que nos lo publiquen. No vale con que me encuentre con el compañero que lleva la revista del departamento y le doy el artículo para que lo saquen en el próximo número. Hay que someterse a esos procesos. Eso supone un esfuerzo. Supone un esfuerzo que tiene que ser valorado. Cuando me voy a dirigir a una revista de fuera, donde voy a ser sometido, y no digo con esto que no haya errores, hay revistas internacionales de mucho prestigio que podría haber tenido la experiencia que os ha costado menos incluir un trabajo en esa revista que en otra que os ha costado más en una revista de nivel nacional, que tiene menos prestigio o menos caché. Es posible que hayan ocurrido estas cosas. Pero de entrada, la exigencia tiene que ser mayor. La autoexigencia y de hecho nuestros mejores trabajos, nosotros sabemos cuando tenemos un buen trabajo y sabemos cuando un trabajo es más mediocre. Y en ese sentido sabemos que podemos aspirar a publicar en un 3000 o en un 8000, haciendo un símil de los himalayistas o de las montañas. Sabemos cuándo estamos en condiciones de aspirar. Y incentivar la originalidad, la relevancia y el liderazgo.
liderazgo en la investigación. Esto está presente en los criterios también, cuando se habla de la autoría, primer firmante, segundo firmante, cuántos autores por trabajo. Y estos son los que también nos hacen pupa, es decir, la internacionalización. ¿Cuál es la pretensión de la política científica española? A raíz de la política que hay debajo, del surgimiento de la CNAI como comisión evaluadora, comisión nacional, y del lanzamiento de los criterios de evaluación. La intención de darle un impulso internacional a la ciencia española. Y para esto lo mejor es salir fuera. Y el Estado quiere fomentar esto con la política internacional. Quiere que publiquemos en revistas de fuera y que nos hagamos visibles. Las revistas españolas no tenían visibilidad internacional. Hay que salir fuera y hacernos internacionales. Una evaluación sobre resultados medibles, lo hemos dicho, sobre publicaciones. Evaluaciones formales. Esto es una clave importante, que ya lo he apuntado. Sobre indicios, sobre indicadores, sobre herramientas, sobre instrumentos que nos digan cosas sobre los medios de comunicación que utilizamos para hacer públicas nuestras investigaciones. Y también, ¿por qué? Porque seguramente, técnicamente, es imposible, con las miles de solicitudes que se reciben en la CNAI todos los años, que las comisiones se lean los trabajos. Ellos nos piden en la solicitud que le hagamos un breve resumen de cuál es la aportación. Ellos no se pueden leer los trabajos. Y esta es una queja muy generalizada. Es que mi trabajo ha sido tal, una aportación, y no se lo leen. Es que en la comisión, en el comité tal, no hay un especialista en derecho mercantil, el que hay es de derecho constitucional y no puede valorar mi trabajo. Que yo soy derecho mercantil y mis trabajos son... No es suficientemente par. Y en este sentido, la CNAI traslada el concepto de evaluación por pares también a sus comisiones. No es un par para evaluar. ¿Puede la comisión recabar informes externos? Sí, lo puede hacer. Por tanto, formales. Y los que necesitan las comisiones son herramientas. Claro, esto, diréis vosotros, es que esto hace mucho más burocrática, muy técnica la evaluación. No es una evaluación científica, es una evaluación muy mecanizada. Se miran las revistas donde están. Están en la lista de las revistas que esta comisión considera que son aprobadas o suspensas para su... Esto tiene también sus inconvenientes, pero no olvidéis que vuestra evaluación va a ser de carácter formal. No os molestéis demasiado en ese breve resumen, sí, de qué va el trabajo y qué aporta, pero que el núcleo fundamental de vuestra solicitud no sea la argumentación personal sobre qué bueno es mi trabajo. El núcleo fundamental de la argumentación tiene que ser apoyarlo con indicios tangibles o palpables, estemos o no de acuerdo con ellos, o estemos en mayor o menor sintonía con esos indicios, aportar esos indicios. Y el sistema, como digo, introduce la evaluación por pares, cosa que también puede quedar entredicho siempre y cuando en las comisiones. Ahora la ANECA, por ejemplo, está reformando mucho, han ampliado este concepto y están intentando que las comisiones sean lo mucho más parecidas a lo que están evaluando, haya especialistas de todos los campos, pero en CNAI pues ocurre que puede que haya, llegan áreas y de hecho entre unos comités y otros se intercambian currículos porque creen que es más idóneo allí que aquí, que en otra comisión y por tanto ese puede ser un elemento. Bien, volvemos a Cajal una vez más. Esto es para reforzar la idea de la internacionalización de la ciencia española, de que tenemos que salir fuera y por eso la CNAI nos exige a nosotros que salgamos fuera. Esto ya no es una novedad, que lo haya dicho la política científica que persigue la CNAI, sino que Ramón y Cajal esto ya en su tiempo lo decía, ¿no? Fijaos, tenemos que someternos a la consideración de nuestros colegas internacionales si queremos ser algo en ciencia.
podemos ser en cultura, en arte, en nuestras manifestaciones somos, bueno, pues nuestra propia personalidad, pero aquí tenemos en ciencia hay que ser lo más internacional, lo más externo posible. Dentro de los criterios de evaluación podemos identificar, antes de pasar a los criterios de evaluación por campo de conocimiento, podemos identificar un conjunto de criterios generales que yo creo que debéis de tener en cuenta. Solamente aportaciones ordinarias. No intentéis ser extraordinarios. Vuestro currículum, las aportaciones, que es lo normal, salvo determinadas áreas, tienen que ser esas. Artículos, libros, capítulos de libros o libros, ediciones literarias de libros con prólogo e introducciones anotadas, es decir, las que están reconocidas como publicaciones tradicionales. Tengo que llamar la atención que a partir del año 2008-2009, las creaciones artísticas que estaban en el apartado de aportaciones extraordinarias, por la presión, como digo, de las bellas artes, pasaron a ser consideradas ordinarias. Excepcionalmente extraordinarias, salvo que sea una aportación que no sea ordinaria y que sea excepcional. Y, por supuesto, excluido lo que son publicaciones que no transmiten o que no contienen investigación. Manuales. ¿Parecerá raro? No. Es que los criterios, porque las comisiones se le han dado casos, muchos, que se le han presentado libros, las primeras, apuntes o apuntes que estaban editados, de asignaturas, y han tenido que expresar en determinadas áreas de conocimiento, quedan excluidos es decir, si se está hablando de investigación y la investigación es esto, y esto es lo que considera investigación, pues la gente no tiene que presentar manuales de las asignaturas ni textos, no, pues en determinada área de conocimiento se especifica lo que no se considera investigación. Y en determinadas áreas de conocimiento hay que explicar lo que es investigación. El segundo criterio general no es el contenido del trabajo, es el medio de difusión en el que éste se ha publicado. La relevancia, la importancia de ese medio de difusión. En el caso de los artículos son las revistas y en el caso de los libros son las editoriales, los medios de comunicación, donde el trabajo previamente ha tenido que ser evaluado. El medio de difusión es un medio que asegure la evaluación previa antes de su publicación y que ese medio tenga relevancia, sea importante. ¿Y cómo medimos la relevancia de los medios? ¿Cómo sabemos si una revista es buena o mala? O una editorial es relevante desde el punto de vista de la CNI, claro. Pues si esos medios aparecen en un determinado sitio, que son los índices internacionales. Los índices internacionales que nos proporcionan, de alguna u otra manera, la relevancia de ese medio, a través de algún elemento, de algún criterio, que ordena esos medios por su importancia, por su relevancia, por el color, por el tamaño, en el caso de las revistas, por el conocido factor de impacto. Por tanto, las comisiones comprueban formalmente que nuestras publicaciones que presentamos estén en medios de difusión relevantes. ¿Y cómo sabemos si esos medios de difusión son relevantes? Los que están recogidos en esos determinados índices que ordenan por relevancia a esos medios. Esto nos conduce, y las posiciones que ocupan esos medios dentro de esos índices. Esto nos conduce irremediablemente al tercer criterio general, que es el criterio WOS. Esto no es un criterio que diga. Segundo criterio, criterios generales son los que nosotros podemos extractar
cuando nos leemos los criterios de evaluación de CNI. El criterio WOS. ¿Y qué significa el criterio WOS? Pues porque es el único instrumento que en ese momento existe para medir los medios de difusión. Y además encaja con la filosofía de internacionalidad que persigue la CNI. Y además es el medio que encaja con la filosofía de evaluación previa de los trabajos antes de su publicación, desde el peer review, que persigue la CNI. Porque las revistas que están en este medio no entran llamando a la puerta y le abren y entran. No. Para entrar allí tienen que ser sometidas a un proceso de evaluación. Y por tanto es un instrumento de suficiente garantía, salvo las pegas que le podamos poner en los últimos años, seguramente, ¿verdad, Emilio? En algunas revistas que no hemos visto que han entrado. Esta revista no se merece estar aquí porque conocemos la revista, la vemos, hablando de alguna revista española. Está llamado a la puerta y le han abierto la puerta. No ha pasado por la guardia, el cuerpo de guardia que estaba allí en la puerta esperando a que llegaran para darle el estacazo, no. Puede ocurrir esto. Fundamentalmente provocado por el empuje de la competencia. Bueno, es posible. Pero en principio el medio internacional de valoración de las publicaciones periódicas, de las revistas, que ofrecía la garantía que perseguía la CNI era este. Y además es que no había otro, prácticamente. Hasta que no surge Scopus, después no había otro. Pues este es el que echamos. Por eso el criterio WOS es un criterio que diametralmente, transversalmente, está presente en mayor o menor medida en todos los criterios de evaluación. Unos como elemento único, en otras áreas como elemento preferente y en otras áreas como elemento, entre otros. Pero no os engañéis, en esas otras áreas que está como elemento, la revista, usted ha publicado una revista que está en el ISI, también podrán ser aceptadas revistas que están en otros, que no son la web Science. No os llaméis a engaño. Es peligroso en el sentido de que si estoy, aunque esté al mismo nivel que los demás, si estoy allí, voy con muchas más garantías. No siempre absolutas, porque después las comisiones tienen, y los criterios tienen un cierto grado de discrecionalidad y se preocupan en la redacción de los criterios que se tomará en consideración siempre y cuando la comisión estime, pero en fin. Pero ese es un criterio diametral en todas las áreas de conocimiento. Un momentito. Sí. Quiero llamar la atención en la redacción porque de esta transparencia, porque ve que está entrecomillado la indicación de que se tendrán en cuenta las revistas que ocupen posiciones relevantes en los listados de ámbitos científicos, en los JCR, los Journal Citation Report, del Science Citation Index, del Social Science Citation Index y del Art and Humanities Citation Index. Esta lindeza la deslizó la comisión que nos va a evaluar. Todo el mundo sabe. Saben en documentación, yo ya estoy oyendo, no oigo porque musito, veo que la gente musita escandalizada. Todos sabemos que el Art and Humanities es una base de datos y no forma parte del JCR. No hay ranking de revistas, como saben, en humanidades. Esto ha sido escrito en el BOE. No miré después si se hizo una rectificación del BOE. ¿Es posible? No lo sé. No se hizo. Sigue el error, junto con otros que hay. Bueno, podríamos decir, bueno, si quien redacta la norma es quien nos evalúa, primera reacción. Yo no lo dejo en el aire. Pero vamos, yo creo que hay que hacer aquí un análisis psicoanalítico, que es lo que yo creo que ha estado intentando señalar Rafa, y es que el análisis psicoanalítico lo que nos dice es que alguien quiere llevar al Art and Humanities al mismo nivel que los otros rankings en el ámbito de las ciencias humanas y sociales. Por consiguiente,
lo que se nos está diciendo que si publicamos directamente en revistas que están indizadas en el Art and Humanity Citation Index, es de suponer, el mensaje va dirigido especialmente a la disciplina humanística, pues que obtendremos una evaluación positiva. Dado que, aunque esto corresponde a mi colega Rafael, y lo vais a tratar ahora a partir de la 11 con él, que yo considero que las humanidades es como una caja negra donde la incertidumbre anida, estoy convencido, y esto es así por razones, no me voy a extender porque hoy Rafa nos ha sentado cátedra esta mañana aquí con el discurso, me ha sorprendido algunas transparencias, incluso a mí, fíjese, que no la había visto nunca, bueno, otras sí, y estamos juntos pero no revueltos, eso. Pues, bien, la cuestión es que no se sientan seguros si alguien va con 5 publicaciones indizadas en el Art and Humanity Citation Index pensando que, por tanto, tiene el bono seguro. De hecho, y el sexenio seguro. Yo lo comentaba ayer a Enrique, nuestro colega, que cuando nosotros dábamos los talleres decíamos, ¿quién tiene 5 Easy? Que levante la mano. Pues usted fuera, no pierda 4 horas de su vida oyéndonos. ¿De acuerdo? Hoy esto en Humanidades no lo podemos decir. Yo lo advierto. Pero lo que está claro es que en el subconsciente del evaluador, de la comisión, está el que nos dirijamos a esas revistas, ¿vale? Dentro de las humanidades. Por supuesto, en el campo de la ciencia y tecnología la cosa está clarísima y se sabe y está todo muy tasado. En ciencias sociales, en buena parte de las ciencias sociales está tasado, cada vez más tasado, pero hay zonas de las sociales y las humanidades que son esa zona oscura, ¿no?, de mucha incertidumbre para los que nos presentamos y para los que evalúan incluso también, ¿no? Ellos también están en la incertidumbre. Bueno, pues simplemente decir esto, ¿no?, que esa lindeza se deslizó el año pasado en el BOE, ¿no? Una incorrección de ese tamaño, pues me parece. Se viene arrastrando. Bueno. Hay otras muchas. Confundir bases de datos con directorios, revistas, este tipo de cosas. Cuando uno las lee, no sabemos lo que estamos leyendo, evidentemente, desde el punto de vista técnico y concreto. ¿No? ¿Cómo es posible que cometan estos errores de bulto? Bueno, yo tengo que decir que soy menos pesimista que Emilio, soy más optimista. Yo, alguien de humanidades que vaya con 5 trabajos en revistas que están recogidas en el Art and Humanities, con 5, las 5 aportaciones. En fin, yo no pondría totalmente la mano en el fuego, pero yo le aseguraría que casi tiene el tramo concedido. Tiene, da con muchas posibilidades, de un 90%. O sea, habrá algún caso en humanidades, salvo que, no sé, haya alguien en la comisión que le tenga manía a alguna revista concreta y tal. Bien. Bueno, pero, en fin, como ya me he animado a hablar... Puede haber alguien que haya tenido el caso, no lo sé, pero si hubiera algún caso, decirlo. Pero... Bueno, después, como vamos a comentar los criterios específicos en cada área, ahora ya en las secciones, pues ya entramos. Bien, justamente correlato de lo que estoy diciendo es justamente esta transparencia. Si miran de izquierda a derecha, ya ven lo cortito, que es la regulación que existe para ciencia y tecnología, y el texto, además, ven cómo va creciendo, es una cosa creciente, ¿no? Esto es lo que nos permite hablar, cuando Rafa ha estado continuamente hablando de lo duro y lo blando, tengo que decir que los que nos dedicamos a cosas de evaluación de ciencia y sociología desde hace años, distinguimos entre las ciencias duras y las ciencias blandas, no porque unas sean pastosas y otras sean muy buenas, sino porque existe un gran consenso cognitivo respecto a lo que es investigación, cómo se hace, cómo se practica, cómo se evalúa, y por eso hablamos de durezas, son muy duras, por eso, porque existe un alto consenso, y en las blandas existe una gran disparidad de desacuerdos, con paradigmas, juicios de valor, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso son disciplinas blandas, no es porque sean peores, sino es porque no existen esos consensos extraordinarios. Y justamente producto de estos consensos es lo que pasa cuando vamos a evaluar.
Por eso decía antes que el grado de certidumbre de un investigador en ciencia y tecnología, los de ciencia y tecnología pues viven mejor, o llevan mejor la evaluación porque cuando entran en la caja saben exactamente cuál es el resultado. Bien, está todo perfectamente señalado, en cambio, fíjense, ya en las ingenierías, que es una parte más blanda, por el grado de dureza, pues lo podemos ir estableciendo, la aplicación, la ingeniería, los medios de comunicación de resultados son mucho más diversos y, por consiguiente, es necesario especificar otros medios. Y cuando llegamos a las sociales, con una convivencia ya de áreas, ya lo puso Rafa, ¿no? Con un área como la 7, el campo 7, donde convive la didáctica de la expresión musical con la psicobiología, si vieron el dato, los psicobiólogos, el 91% de los psicobiólogos obtienen sesenio, y en el otro extremo de la línea, pues alguien de didáctica de expresión musical no es que no los tiene, es que ni siquiera se presenta, ¿vale? Es decir, se consideran como exclusivos. Y terminamos en las humanidades intentando matizarlo todo, hay que hablar mucho, ¿vale? Aquí, en términos de evaluación, nosotros tenemos un principio que es cuanto menos hablemos, mejor. Digo, aunque nos están grabando, yo voy a decir menos inconveniencias de las que debo por estar grabando y por estar en Castilla. Cuando estoy en Andalucía estoy más animado, los andaluces ya saben ustedes que nos ponemos a bailar continuamente. En fin, cuando llego a Castilla, yo estuve en Salamanca y siempre me ha recordado que este espíritu castellano más sobrio y tal, pues me lo estoy imponiendo a mí mismo, ¿no? Bueno, nosotros decimos que cuanto más tenemos que hablar, peor nos va a ir en la evaluación. Es tremendo. Si lo que tenemos que decir es que hemos publicado en 5 revistas que están en el JCR de determinada posición, hemos acabado. Por consiguiente, tardaremos muy poquito. A medida que no vamos teniendo este grado de internacionalidad, le vamos quitando apellido a la cosa, revista internacional JCR alto impacto. Si le quitamos el alto impacto, bueno, dependiendo de la área, puede ser que terminemos la evaluación solamente señalando eso. Si ya le quitamos lo de JCR, ya tenemos que empezar a dar explicaciones. Y si, mire usted, no están ahí, no son internacionales, entonces ya hay que escribir. Cuando escribimos mucho en evaluación, es tremendo, a esto nos ha llevado el sistema, pues entonces el grado de incertidumbre y la espada de Damocles seguramente caerá para nosotros. Y claro, cuando tenemos que dar muchas explicaciones, hasta tenemos que recurrir a empresas que evalúen nuestros trabajos, ¿no?, para ayudarnos a hacer esto, lo cual, desde el punto de vista del sistema de la evaluación científica en España, me parece tremendo. Bien, cuantas menos explicaciones, mejor. Y las tendremos, como dijo Rafael al principio, porque tendremos un buen motor. Recuerden que este será un taller de chapa y pintura. Todavía no hemos empezado, pero este es un taller de chapa y pintura. Aquí no arreglamos los motores, no hacemos milagros. Entonces, cada uno tiene que saber cómo lleva el motor. Intentaremos con la chapa y pintura ponerlo más presentable, ponerlo lo más guapo posible, ¿no? Y bueno, que los de la CNI pues nos miren bien, ¿no? Esperemos que ese día lleven las gafas rosas y no las negras, y ya está. Bueno, Rafa, veo que tenías... Me queda una, ¿no? Venga. En fin, hoy te has, yo qué sé, haz lo que tengas que hacer, porque hoy es que te ha... Muy bien. En fin. Fijaos. Yo quería ver... Después nos vamos a ir cada uno a nuestro nicho, a nuestro corral, pero fijaos lo que pasa. Este es el orden, porque como estoy... el cuarto criterio general. Los indicios de calidad de las publicaciones. Valorado el medio de difusión, después se valora primero el medio de difusión, la importancia de ese medio de difusión. No es lo mismo Easy que Scopus, o no es lo mismo Web of Science que Scopus, y no es lo mismo Scopus que INREC, son distintos niveles. Se valora después la revista y después los trabajos. Ese es el orden en el que nosotros tenemos que expresar los indicios de calidad de nuestras aportaciones. Pasos dentro del medio de difusión. Primero, y estos pasos son por nivel de importancia o de relevancia.
para los criterios. El medio está recogido en los índices de impacto internacionales. Esto es igual a JCR. En un segundo nivel, SJR, que es el impacto o los impactos asociados a Scopus. B. Está recogido en los índices de impacto nacionales. INREC. Pero ahora ya esto no lo podemos argumentar, salvo para trabajos que hayan sido publicados en los años en los que estaba todavía vigente INREC, que fue hasta el 2011-12. C. Valoración que tiene el medio en las plataformas, la revista en las plataformas y sistemas de valoración de revistas. Aquí ya hemos soltado rápidamente a las sociales y a las humanidades. Incluso en el nivel B, evidentemente, en la fase B. D. En cuanto a fase de datos bibliográficas está recogida en la revista. Y ya hemos terminado de hablar de los criterios del medio de difusión para las revistas. Todo esto se resume, el medio de difusión para los libros es la editorial. Pero medir la editorial es mucho más complicado. No tenemos instrumentos, están saliendo herramientas. Si es una editorial de impacto, de prestigio, está en algún ranking, no tenemos herramientas o indicadores para medir la relevancia de la editorial como medio de difusión. Una vez que hemos argumentado el medio de difusión en el que nuestro trabajo, en el que la revista está, en la revista en la que nuestro trabajo está publicado, empezamos a valorar qué posición tiene esa revista en ese medio. Factor de impacto de la revista, si es que estamos hablando de que la revista está recogida en los factores de impacto, en los índices de impacto, nacionales o internacionales. Y posición dentro de su categoría. ¿Vale? A medida que vamos rebajando la situación de un trabajo en una revista que está en un determinado medio, vamos reduciendo la posibilidad de éxito. Bien, tengo trabajos, no están en medios en índices de impacto internacionales, pero están en índices de impacto nacionales, vale. Pues empiezo por ahí. Y además está en la plataforma de valoración DICE, que ya os suena, ¿no? O en la TINDES, y cumple tales criterios. Pero además de eso, además de estar en estas plataformas de valoración, que los indicadores es otro error que cometen los criterios, le llaman base de datos, no son base de datos. La base de datos, estrictamente dicho, todo es una base de datos, en tanto en que almacena información. Pero base de datos, desde el punto de vista documental, base de datos bibliográficas no son plataformas que evalúan revistas. Pues a todo le llaman base de datos. ¿Qué valoración tiene esa revista en las plataformas de valoración? Fundamentalmente DICE y la TINDES. Ahora veremos concretamente cuáles son los criterios que hay que coger de esa base de datos que nos indican que hay una valoración positiva de la revista. Después puedo decir que mi revista además está recogida en las siguientes bases de datos bibliográficas. Si es una revista de economía y digo que está recogida en Econlit, además de en el ISO y todo eso, pero diciendo que está en Econlit es más que suficiente. Si es de psicología, que está en Psicinfo, que es la base de datos bibliográfica de referencia internacional en la especialidad. Y por último, y ya está, ya no puedo decir más. Ahora empiezo a hablar de los indicios de calidad de la revista, en qué posición está en esos medios, cuántas tiene todos los criterios de valoración en DICE positivos o tiene algunos negativos. Entro a valorar la revista. ¿Qué factor de impacto? ¿Qué posición? Si es que es un factor de impacto. Y número e importancia de la base de datos. Si es de economía y está en Econlit, eso lo tengo que resaltar cuando estoy hablando. Que es la base de datos, número e importancia de la base de datos. Y por último se entra en los indicios de calidad de los artículos, de los trabajos. ¿Sí? Y ahí ya vienen las citas, fundamentalmente, las reseñas, para el caso de los libros, que hayan podido tener, el tema de los autores
Y, por último, qué bueno es mi trabajo. Eso ya lo digo yo. Y eso es lo último. Bueno, lo último no debiera ser nunca nada. No hay que decir eso. Bueno, quiero decir, si establecemos un orden de prelación en la argumentación, evidentemente no es lo último en la solicitud, porque eso es lo que va en el breve resumen. Lo último va... A ver. Es en el cajón. Yo todas las mañanas me levanto y me tengo que decir que soy muy guapo. Yo soy muy guapo, porque si no me digo que soy guapo y no me quiero a mí mismo, en la vida me suicido. Pero fuera de eso, que nosotros lo decimos, científicamente no decimos que el trabajo es bueno, lo tendrá que decir otro. Si tenemos que recurrir a ese argumento, el sexenio está out, así de claro. Otra cosa es que en el resumen se defienda, se tiene que defender en el resumen, y ya avanzamos en una cuestión práctica, que hasta ahora no estamos bajando al terreno. En los resúmenes se tiene que hacer una defensa del contenido. Esto no es copiar el abstract o el resumen que hemos colocado en nuestro artículo y trasladarlo. No, hay que defender simplemente de manera comprensiva qué es lo que nosotros hemos aportado, evidentemente basándonos en el resumen, ¿de acuerdo? Incluso podemos hacer una defensa si efectivamente hemos sido coherentes en nuestra línea de investigación y las 5 aportaciones que presentamos tienen vinculaciones entre ellas, cosa que debiera ser así, de razonable, pues hacer una defensa colectiva de las 5 y decir justamente cuáles son las derivaciones de cada una de ellas, esa línea. Esa coherencia que no está la coherencia en la línea de investigación, algo que no está en los criterios, pero es siempre bien apreciada. Eso no significa hablar bien del trabajo, estamos haciendo simplemente la exposición persuasiva, y no olvidemos que al final aquí hay persuasión, o buscamos la persuasión de nuestras aportaciones. ¿Vale? Punto. Todo ello en la medida en la que nos lo permita el espacio disponible dentro de la aplicación. Bueno, fijaos un ejemplo para una revista española que está en los JCR. ¿Qué le haría yo a esta revista? Portalinguarum, que lo conocéis desde lingüística, también está en educación. Por lingüística está en el Aran Humanities, y ahí no, está en el JCR porque también está en educación. Y así, de forma telegráfica, indicios de calidad del medio de difusión. No pongáis nosotros indicios de calidad del medio de difusión, sino que empezáis revista incluida en la base de datos de la Web of Science y dentro de los JCR del Social Science Citation Index. Además, es una revista recogida en INREX. Está recogida en el DICE y acredita, y ha sido acreditado, está con vigencia acreditada en la FECIT. Además, está recogida en la siguiente base de datos bibliográficas: Aran Humanities, MLA, Social Science Index y SOC. ¿Vale? Ahora hemos dicho que está en el JCR, está en el Social Science y está... Índice de la revista, JCR, factor de impacto tal, cuartil cuarto, posición 188 de 219 en la categoría Education, en el cuartil 3, en la posición 115, tal, de lingüística. Ahora hablaremos, seguramente saldrá el problema, si yo voy por lingüística o voy por educación, o qué área me interesa más, o qué factor de impacto me interesa resaltar más, según el área. Criterios de calidad del DICE. He cortado y he pegado los 4 criterios de calidad que hay en la parte final de los registros de cada revista, que de cada revista tiene el DICE. Cumple los tales criterios latines, internacionalidad, tal y tal. Esta revista tiene buenos criterios aquí, porque ¿viste? Es una revista que está en los JCR. Si acaso en estos criterios dijera que no, criterios latines cumplidos 10, esto no lo callaríamos. Quiero decir, no hago hincapié en los elementos negativos, resalto, pero esto sería contradictorio. La revista está arriba en el JCR, en el DICE va a tener, salvo caso raro, buena valoración. Y fijaos lo que destaco en el tema de la base de datos. Se encuentra en MLA, base de datos internacional por excelencia más importante de la especialidad en lingüística, evidentemente, no en educación, que es ERIC.
Y ahora el trabajo. El trabajo acredita 10 citas internacionales en la Web of Science, en la que da lugar a los JCR, y otras citas, que las puedo buscar en Google Academic, Google Scholar, pero no tendría por qué citar la fuente. Yo utilizo Google Scholar para rescatar esas citas. El solicitante es primer firmante, son indicios sobre el trabajo. Si no es primer firmante, justificar brevemente la aportación del solicitante al trabajo. Y el trabajo supone, y aquí ya viene lo que yo he dicho antes, que iría en eso, una aportación importante al conocimiento, lo que acaba de explicar. Bueno, para una revista, termino, para una revista que no es JCR, empiezo hablando de que es una revista INREC, me he pasado los pasos que no puedo decir, y el mismo procedimiento. ¿Veis? Revista de economía, sí. No, me sorprende naturalmente las búsquedas de cita las citas en Google Scholar son... Ah, no, las he puesto a voleo. No, me refiero al por qué no citar, es decir, porque yo he visto en muchos sitios no, simplemente 24 GS. No, porque a mí no me dice en ningún momento, que a mí lo que me dicen los criterios de evaluación es que acredite las citas internacionales que el trabajo tiene en el ISI, en la Web of Science. Pero en ningún momento me dice, y si tengo otras citas, que las acredite yo. Pero que nunca, no me dice nunca que cite la fuente, ni que tiene citas en Google Scholar. Es que Google Scholar no es una herramienta que procesa la información y recoge y asocia las citas que tiene ese trabajo. Pero su objetivo no es hacer un ranking de trabajos por las citas. Ni la cita es un elemento que introduzca en el Google Scholar un elemento que sea específico, que esté diseñado para eso. Está diseñado para buscar información académica. Bueno, vamos a ver. Bueno, abrimos entonces el turno de palabras. Estamos justamente, digo, Rafa, que hoy la cosa de preguntas. Bueno, que, en fin, que si se hace no pasa nada, uno no, en fin, somos capaces de ajustarnos. Y Rafa ha soltado mucho. Concreto, si son preguntas concretas y directas, pues las resolvemos. Si no, pues como dice Rafa, cada uno en su corral, pues resolverá el asunto. La cuestión aquí es fácil. Hemos visto cómo el sistema lo que está promocionando es la Web of Science, ¿vale? Por consiguiente, cuando tengas que decir el número de citas, sí tendrás que decir que tienes, o sea, lo que habría que decir es el total de citas que se tiene, de las cuales X están en la Web of Science. Esto es lo que hay que decir, porque esto es lo que te están. ¿Por qué? Porque, en fin, creo que es lo que ha intentado Rafa explicar a lo largo de todo. Las publicaciones que están en la Web of Science han pasado determinados filtros, se supone, y como son filtradas, lo que se quiere es saber que efectivamente tú has sido capaz de recibir citas en ese entorno, ¿de acuerdo? Entonces, no se trata de ninguna desconsideración, sino que tú buscarás todas las citas que tengas, las buscarás con las herramientas que sean capaces, esto es lo que veremos ahora en cada uno de los apartados, dirás el total y de ellas cuántas son en la Web of Science, ¿de acuerdo? Punto. Y ahora veremos en cada uno, como no tenemos tiempo para hacerlo aquí, en cada taller, pues nosotros pues diremos exactamente cómo tenéis que argumentar esto, ¿no? Porque hay matizaciones sobre no solo cantidad, calidad, etcétera. Cómo redactarlo. Venga, otra pregunta. Sí, claro, el consumo de ansiolíticos sabemos que se está disparando en España este año y especialmente sabemos que en la universidad, cuando llegan los sesenios, este mes, pues el consumo se supera, ¿no? Bien, tiene toda la razón. Fíjense que estamos hoy aquí a 28 de noviembre y todavía no se ha hecho la convocatoria que normalmente se cierra el 31 de diciembre, ¿de acuerdo? En los últimos 5 años hemos observado en la CNIAI situaciones que hablan mal justamente de nosotros como país serio. Yo creo que es porque, aparte de cuestiones internas de organización, tiene que ver con la enorme presión que se está dirigiendo al sistema con solicitudes, con un acicate especial del ministro Wert,
con su medida de los 32 créditos, que ha hecho que el número de personas que soliciten sexenios sea elevadísimo, ¿vale? Y yo creo que la estructura, tanto administrativa como de evaluación, sigue siendo la misma. Claro, y el sistema no aguanta. ¿Qué tienen que hacer? Pues yo creo efectivamente que el mejor procedimiento sería a través de la conferencia de rectores. Es que esto afecta a la vida y a la paz, a la pax universitaria, ¿no? Y a la forma en que entonces, pues bien cuestión de medios, o bien cuestión organizativa, y es que es tremendo, es tremendo eso. Yo lo comento eso porque sobre todo afecta a cuando uno va fuera a un sitio. Tú sabes que exactamente igual que la infección en un hospital es un índice de calidad del hospital, pertenece a la área de medicina, pues los sistemas de evaluación, cuanto más uniformes, más claro. Más abiertos, tal, te dan un índice de calidad. Entonces, la institucionalización, claro. Que es arbitrario, que sale cuando sale, que los criterios cambian cada año y que luego además pues depende. Bueno, no hay, en cambio, le tengo que matizar en eso, no. Lo que está ocurriendo simplemente es que no se están respetando, los criterios no suelen ser muy cambiantes, lo veremos, hay pequeños matices, ha habido cambios en determinados momentos, lo que sí es que no se cumple exactamente el procedimiento, pero este es un problema del país. Es decir, si aquí no se trata de hacer más leyes, se trata de cumplir las que tenemos, si es tan simple y sencillo como eso. Y entonces, mire usted, antes teníamos muy reglado, está perfectamente reglado cuándo debe de aparecer la convocatoria, cuándo deben de publicarse los comités, cuándo debe de responder la CNEAI. Mire usted, es que hemos tenido 1 año o 2 años casi sin respuesta, es decir, que se debe de responder en junio y se está respondiendo en diciembre. Yo creo, o sea, la opinión por lo que conocemos del asunto, es que están absolutamente desbordados y que hay un problema organizativo y de recursos. Esta es mi opinión. Entonces, creo, como ha dicho usted, ¿qué podemos hacer institucionalmente? Pues hágalo a través del rector, conferencia de rectores, y planteen el problema para que se cumplan los plazos que ya se había impuesto y que están publicados. ¿De acuerdo?